Bienvenidos y bienvenidas al podcast de ENAP Sport. Soy ENAP, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y creadora de este podcast. Nuestro objetivo es ayudar a la gente a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y así aprender herramientas para mejorar nuestra salud, para mejorar en el deporte y para alcanzar todos los objetivos que nos propongamos. En este espacio hablaremos de ejercicio físico, hábitos, nutrición, desarrollo personal, retos y propósitos y de la importancia de todo lo anterior en el mundo del emprendimiento. Hola de nuevo a todos y bienvenidos a Radio ENAP Sport. En el capítulo de hoy me gustaría hablar de forma más profunda sobre el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Cuáles son sus beneficios en nuestra salud? ¿De dónde viene el ayuno intermitente? Y ¿qué es lo que se produce en nuestro cuerpo, además de cómo romper esos periodos de ayuno de forma saludable? Así que, sin más, vamos a adentrarnos en este capítulo del podcast de hoy y espero que os guste a todos. ¡Empezamos! El ayuno intermitente, aunque parece ser una moda en la actualidad, ha sido practicado a lo largo de la historia por diversas culturas y religiones. El ayuno intermitente busca imitar el patrón de alimentación de nuestros ancestros cazadores-recolectores, porque nuestros ancestros no disponían de alimentos cuando querían, sino cuando cazaban o recolectaban. Y por eso, de forma natural, estaban ayunando. Desde una perspectiva evolutiva, el ayuno intermitente se relaciona con cómo nuestros cuerpos han ido evolucionando para funcionar en condiciones de escasez alimentaria y disponibilidad irregular de alimentos. Es decir, nuestro cuerpo se ha ido adaptando a esos periodos donde no disponíamos de alimentos porque no habíamos cazado o no habíamos recolectado. Y así nuestros genes han ido evolucionando. Y esto promueve la flexibilidad metabólica. ¿Habéis oído hablar de la flexibilidad metabólica? Últimamente se habla mucho de metabolismo, de cómo funciona nuestro metabolismo, de enfermedades metabólicas. ¿Pero qué es la flexibilidad metabólica? La flexibilidad metabólica es la capacidad de nuestro organismo para adaptarse y cambiar fácilmente entre diferentes fuentes de combustible energético. Es decir, nuestro organismo puede cambiar de utilizar como fuente de energía la glucosa, que proviene de los carbohidratos, a utilizar los ácidos grasos. Esto es la flexibilidad metabólica. Cuanta más flexibilidad metabólica tengamos, mejores niveles de energía seremos capaces de mantener durante el tiempo. Si tenemos menos flexibilidad metabólica, tendremos más altibajos. Todos nosotros, todos los individuos, somos diferentes y tenemos diferentes flexibilidades metabólicas, diferentes capacidades de nuestro organismo de adaptarse y cambiar, de utilizar carbohidratos, o sea, glucosa como fuente de energía, a ácidos grasos. Una persona que tenga una flexibilidad metabólica adecuada, como he comentado anteriormente, podrá mantener los niveles de energía estables durante el ayuno o entre las comidas, porque su cuerpo será capaz de recurrir a las reservas de grasa cuando no tenga una fuente inmediata de glucosa disponible. Aquellas personas que funcionan con picos de energía arriba y abajo todo el día no tienen una buena flexibilidad metabólica. Hay gente que después de una ingesta tiene
más energía y a continuación le baja la energía, necesita dormir, necesita descansar, se siente decaído o decaída. Y llega un momento en el que siente que tiene que volver a comer. Vuelve a comer, vuelve a subir el pico de glucosa y por lo tanto de insulina y a continuación vuelve a bajar y vuelve a necesitar comer. Y se pasa todo el día siendo muy dependiente de la comida, pero no de cualquier comida, muy dependiente de los carbohidratos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque su cuerpo no tiene esa capacidad de adaptación para cambiar de una fuente de combustible a la otra, como es cuando allá menos no me queda glucosa, que como hemos dicho anteriormente proviene de los carbohidratos. Cuando yo ingiero carbohidratos, pasta, cereales, pan, esto se convierte en glucosa y esa glucosa la utilizo como fuente de energía. Entonces, cuando mi cuerpo agota esa fuente de energía, mucha gente se siente decaída. Pero si tu cuerpo es capaz de empezar a consumir ácidos grasos y utilizarlos como fuente de energía, no vas a sentir esos picos de energía arriba y abajo, no te vas a sentir decaído o decaída, porque tienes una buena flexibilidad metabólica. Y esto es algo que se tiene que trabajar. Y se trabaja realizando ayunos, siempre controlados y supervisados por profesionales. Por lo tanto, el ayuno intermitente puede mejorar esta flexibilidad metabólica, porque el cuerpo aprende a adaptarse y a utilizar eficientemente las reservas de grasa como fuente de energía. Y esto hace que los niveles de azúcar en sangre se regulen y estén estables. Porque lo que sucede es que cuando tenemos una baja flexibilidad metabólica, nuestros niveles de azúcar en sangre van locos, arriba y abajo, arriba y abajo. Es decir, ingiero carbohidratos, me sube la glucosa y por lo tanto el azúcar en sangre, de repente me pega el bajón, me baja la glucosa y por lo tanto el azúcar en sangre, me siento decaído o decaída, necesito volver a comer, soy totalmente dependiente de esos carbohidratos, mi insulina en el cuerpo va loca y mi energía durante el día no es estable, sino que estoy aquí, de repente estoy aquí, tengo que estar aquí otra vez, por lo tanto tengo que volver a ingerir carbohidratos, etcétera, etcétera. Si tengo una buena flexibilidad metabólica, mi energía es estable, porque mi cuerpo es capaz de pasar, acordaos, de una fuente de combustible como son los carbohidratos a utilizar las grasas como fuente de combustible. Y esto tiene otros beneficios, como después comentaremos, como puede ser el consumo de grasas, es decir, la pérdida de grasa corporal. ¿Por qué mucha gente no es capaz de perder grasa cuando se matan a hacer ejercicio y creen que están haciendo la dieta correcta? Pues precisamente por esto, porque tienen una baja flexibilidad metabólica y su cuerpo es incapaz de pasar de utilizar los carbohidratos como fuente de energía a los ácidos grasos. Por lo tanto, no consume esa grasa acumulada porque no la está utilizando como fuente de energía. Entre los beneficios del ayuno intermitente, además de la mejora de la flexibilidad metabólica, se encuentra la pérdida de peso, la mejora de la función cerebral, la regulación del azúcar en sangre y la prevención de ciertas enfermedades crónicas y metabólicas. No prevención, perdón, pero reducción del riesgo de enfermedades. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre durante el ayuno intermitente? Pues es importante hablar de por qué se generan estos beneficios si yo someto mi cuerpo a periodos de ayuno. Tengo que entender qué es lo que ocurre dentro de mi cuerpo. Durante el ayuno, el cuerpo agota las reservas de glucosa y comienza a utilizar la grasa almacenada como fuente de energía, mejorando así, si esto se practica de forma regular, mejorando así la flexibilidad metabólica.
se produce la cetosis. ¿Qué es la cetosis? La cetosis es un estado metabólico en el cual el cuerpo comienza a utilizar esas grasas almacenadas como fuente principal de energía. A ese estado metabólico se le llama cetosis. Durante este estado metabólico de cetosis, el hígado produce unas moléculas llamadas cetonas a partir de las grasas. Y estas cetonas son utilizadas por el cerebro y por otros órganos como combustibles. Es decir, tenemos que hablar de la cetosis, que es un estado metabólico, el estado metabólico donde el cuerpo empieza a utilizar las grasas como fuente de energía, y las cetonas, que son las moléculas que el hígado produce a partir de las grasas y que son utilizadas por el cerebro y por otros órganos como combustible. La función principal de las cetonas es proporcionar la energía a los tejidos del cuerpo cuando la glucosa no está disponible en cantidades suficientes. Y de ahí que mejore nuestra flexibilidad metabólica si entrenamos, si sometemos a nuestro cuerpo a periodos de ayuno intermitente. Porque a base de ir cambiando de fuente de combustible, será más flexible metabólicamente hablando. La producción de estas cetonas es un mecanismo de supervivencia evolutivo que permite al cuerpo mantener los niveles adecuados de energía cuando no tenemos reservas de glucosa o son limitadas. Y esto es lo que ha ocurrido evolutivamente cuando éramos cazadores o recolectores. Nuestro cuerpo estaba acostumbrado a comer cuando cazábamos o recolectábamos y después a ayunar, por lo que llegaba un momento en el que los depósitos de glucosa eran muy bajos o incluso no existían. Y el cuerpo empezaba a utilizar las grasas como fuente de energía. Y nuestros genes siguen funcionando de la misma forma. Por eso es importante darle ese respiro a nuestro cuerpo y mejorar esa flexibilidad metabólica para reducir el riesgo de enfermedades metabólicas u otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, resumiendo, estas cetonas son una fuente de energía alternativa que el cuerpo produce a través de las grasas y que desempeña un papel muy importante para proporcionarnos combustible cuando los niveles de glucosa son bajos. Además de una mejora de la flexibilidad metabólica, el ayuno tiene otro tipo de beneficios. A nivel celular, el ayuno puede activar procesos de autofagia. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es un proceso biológico esencial donde las células eliminan y reciclan componentes celulares dañados, viejos o que ya no tienen ninguna función. Durante la autofagia, las células forman unas membranas esenciales llamadas autofagosomas alrededor de los cuerpos que han seleccionado para ser degradados. Estos autofagosomas se fusionan con enzimas digestivas llamadas lisosomas, donde los materiales celulares son descompuestos en componentes más pequeños y reutilizables, como aminoácidos y ácidos grasos. ¿Por qué es beneficiosa la autofagia? Pues porque nos ayuda a eliminar desechos. La célula se deshace de orgánulos y proteínas dañadas, evitando así la acumulación y la formación de residuos tóxicos que pueden llevar a generar enfermedades. Recicla nutrientes. Los componentes celulares degradados se descomponen en bloques de construcción
que pueden ser reutilizados para la síntesis de nuevas moléculas y energía, reciclando así los nutrientes que tenemos. Mejora la adaptación al estrés. La autofagia, el proceso de autofagia, se activa en respuesta al estrés celular, como la falta de nutrientes o la exposición a toxinas. Cuando tenemos falta de nutrientes, es decir, cuando nuestro cuerpo detecta falta de glucosa, por ejemplo, o una exposición a toxinas, activamos el proceso de regeneración celular. Y por esto nos adaptamos, el cuerpo aprende a adaptarse a estas situaciones de estrés, por lo que nos adaptamos a sobrevivir ante situaciones difíciles. Y de esta forma hemos ido evolucionando ante situaciones de estrés celular donde nuestro cuerpo no tenía los nutrientes necesarios, no los nutrientes, sino la energía que provenía de la glucosa, de nuestros depósitos de glucosa para producir energía. De ahí que nuestro cuerpo aprendiera a utilizar los ácidos grasos para producir energía. Otro beneficio de la autofagia es que mantiene la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Pues la homeostasis es el proceso mediante el cual los sistemas biológicos y los organismos mantienen un equilibrio interno constante y estable a pesar de los cambios y fluctuaciones en el entorno externo. Es decir, esto es esencial, la homeostasis es esencial para garantizar que las condiciones de nuestro cuerpo, las condiciones internas, se mantengan dentro de los rangos adecuados para que nuestras células y tejidos funcionen de forma óptima y que no se produzcan enfermedades ni cosas extrañas. En otras palabras, la homeostasis es un estado de equilibrio corporal, donde nuestro cuerpo está en paz y tranquilamente. Por lo tanto, la autofagia activa este proceso de homeostasis. No es que lo active, sino que lo mantiene. Mantiene este estado de paz interna, fisiológica. ¿Ok? Por ejemplo, la homeostasis implica la regulación y el control de factores como la temperatura corporal, es decir, que nuestra temperatura corporal sea la normal, los niveles de azúcar en sangre, la presión arterial, el pH, además de otros parámetros fisiológicos. Cuando no estamos en un estado de homeostasis adecuado, nuestra presión arterial no es la adecuada, el pH puede variar, el azúcar en sangre puede ser muy elevado, por ejemplo, o muy bajo. Entonces, un estado de equilibrio, digamos, fisiológico, llamémoslo así, para entendernos. Por lo tanto, la autofagia tiene un papel importante en la salud y en la longevidad y se ha relacionado con la prevención de enfermedades neurodegenerativas, de envejecimiento y de resistencia a diversas condiciones patológicas. Hay muchos estudios científicos que hablan de todo esto que estoy comentando y de cómo el ayuno intermitente puede estimular la autofagia. En el siguiente apartado me gustaría hablar, una vez explicado qué es el ayuno intermitente y qué ocurre en nuestro cuerpo cuando ayunamos, me gustaría hablar de cómo romper ese ayuno de forma saludable. Porque este apartado es súper importante también. Si ayunamos para obtener beneficios saludables y luego rompemos ese ayuno de forma incorrecta, no vamos a obtener los mismos beneficios, además de que podemos perjudicar nuestra salud pensándonos que estamos haciendo algo bien hecho.
¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando rompemos el ayuno, lo que estamos haciendo es ingerir comida después de un periodo prolongado sin comer. Por lo tanto, nuestros depósitos de glucosa serán bajos o muy bajos. Y tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de alimentos ingiero en esa primera comida. Porque dependiendo del tipo de alimentos que ingiera, voy a hacer que mi cuerpo reaccione y eleve drásticamente el nivel de glucosa en sangre y, por lo tanto, la insulina. Estos picos elevados de insulina son los culpables de que actualmente tengamos numerosas enfermedades metabólicas. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con esos picos de insulina. De esto me gustaría hablar en otro episodio, pero lo nombro brevemente para que entendamos por qué es importante utilizar los alimentos adecuados para romper el ayuno. Y diré que es extremadamente importante romper esos periodos de ayuno con proteínas en primer lugar y no con carbohidratos, como se nos ha dicho hasta hoy prácticamente, hasta estos días. Me incluyo. Es decir, últimamente yo también he estado investigando, he estado leyendo, he estado escuchando podcasts, he estado leyendo artículos científicos y es impresionante cuánto puedes aprender en poco tiempo. Yo llevo un año concretamente. El verano pasado es cuando decidí empezar todo esto y empecé con el método que encontré a investigar, a leer y a formarme un poquito más, porque a pesar de haber estudiado una carrera, pues es súper importante mantenerse actualizado, porque lo que nos dicen hoy puede cambiar mañana. Imaginaos 10 años más tarde o 15 años más tarde. Todo cambia, sobre todo la ciencia. Entonces es muy importante mantenerse actualizado o actualizada. Y por eso digo todo esto, porque siempre se nos ha dicho que la primera comida del día, el desayuno, es la comida más importante, que es súper importante que en esa comida tomemos hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono al final nos proporcionan glucosa, que es de donde sacamos la energía. Pero resulta que si yo rompo el ayuno con hidratos de carbono, aquí hay dos cosas que tenemos que diferenciar. En primer lugar, es que le llamamos desayuno a la primera comida del día, porque lo que estamos haciendo es romper el ayuno, desayuno, ¿vale? Para algunos que practiquen el ayuno como tal, es decir, para algunos que estén X horas ayunando de forma consciente, ese desayuno todavía será más importante, porque los depósitos de glucosa todavía serán más bajitos. Para aquellos que desayunen, como la gran mayoría de la gente, cuando se levantan, sin tener en cuenta cuándo han tomado la última comida el día anterior, porque mucha gente a lo mejor cena muy tarde y luego se despierta a las 6 o a las 5 de la mañana o a las 7 y vuelve a desayunar, con lo que no están manteniendo muchas horas de ayuno. Y bueno, y esto ya lo comenté en otros episodios, cuántas horas deberíamos estar ayunando para tener beneficios en nuestra salud, pero bueno, así brevemente, hablemos de una media de 12 horas, ¿ok? Y como siempre comento, no podemos escuchar esto hoy y mañana de repente ayunar 12 horas si no ayuno nunca, porque obviamente no te va a sentar bien. Todo de forma progresiva y siempre bajo la supervisión de un profesional.
Acordaos, siempre bajo la supervisión de un profesional y de forma progresiva. No podemos cambiar de aquí a aquí, ¿vale? En 0, es imposible. Pero bueno, volviendo al desayuno. La gran mayoría de gente, como nos han enseñado siempre, pues el desayuno es la ingesta más importante del día y tenemos que desayunar tostadas, cereales, es decir, una buena cantidad de hidratos de carbono para tener los niveles de glucosa adecuados para sobrevivir durante el día y tener la energía necesaria. Pero ¿qué ocurre si yo rompo un periodo de ayuno con carbohidratos primero? Pues lo que ocurre es que al haber estado ayunando, los depósitos de glucosa bajan. Y en cuanto yo ingiero carbohidratos, mis depósitos de glucosa suben y suben drásticamente. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está intentando sobrevivir. Dice, vamos a ver, estoy aquí. Claro, tenemos que pensar en una perspectiva evolutiva. Nosotros, como he comentado antes, no comíamos todos los días. No comíamos a todas horas. Entonces, en el momento en el que le dábamos comida a nuestro cuerpo, pues lo que tenía que hacer era pensar y decir, vale, ¿por qué me está dando ahora comida? Tengo que sobrevivir. Pensando, vuelvo a pensando evolutivamente, cuando ingeríamos gran cantidad de comida, nuestro cuerpo aprendía a almacenar esa comida para tener energía durante los siguientes días o incluso semanas y poder sobrevivir en situaciones. Estoy hablando desde una perspectiva evolutiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo ingiero en un periodo de ayuno, después de un periodo de ayuno, ingiero hidratos de carbono, mi cuerpo vuelve a nuestros orígenes y dice, ojo, no tenía energía, me está dando energía, pico de insulina y además almaceno por si acaso lo necesito después. ¿Qué pasa con ese pico de glucosa y ese pico de insulina? Pues que voy a tener energía instantánea, pero a continuación me va a pegar un bajón, porque el azúcar en sangre va a bajar. Y entonces voy a tener otra vez hambre y voy a necesitar comer, porque si no, me voy a encontrar mal, voy a estar mareada o mareado, voy a tener muy poquita energía y entonces yo detecto que necesito comer otra vez. ¿Y qué hago? Como. ¿Pero qué pasa? Que si no como hidratos de carbono, sigo así. Como hidratos de carbono, ¡pum! Otra vez. Pico de insulina. Y así voy todo el día. Y por eso, por eso tenemos que comer tan a menudo. Por lo tanto, ¿cómo rompo el ayuno? Lo primero que hay que tener en cuenta para romper un ayuno es utilizar proteína. Voy a romper un ayuno con proteína primero. Voy a ingerir proteínas. Y esto va a hacer que no se genere ese pico de glucosa. ¿Que quiero comer carbohidratos? Perfecto. Yo no digo que no. Pero primero la proteína. Así, cuando yo me tome la tostada, ese pico de insulina y ese pico de glucosa no será tan elevado. Y esto me ayudará a mantener mi nivel de energía de forma más estable. Y ya veréis que con el tiempo ese nivel será más estable que cuando empezaste a hacerlo. Porque sí, como todos los cambios cuestan, obviamente, como he comentado antes, no podemos pasar de no ayunar a ayunar 12 horas, porque todo cambio tiene que ser progresivo y supervisado por un profesional. Pero cuando lo vamos haciendo de forma correcta, vemos como, ostras, estoy ayunando, pero tengo más energía. Claro que tengo más energía.
Porque es que si lo pensamos bien, lo que estoy haciendo es generar esos picos que van a hacer que esté aquí, pero al rato esté aquí. Y otra vez estoy aquí y otra vez aquí. Y así voy todo el día. Y por eso necesito ir comiendo cada 2 por 3. Soy glucodependiente. Entonces, rompo ayuno con proteínas en lugar de con carbohidratos. Esto evitará los picos bruscos de insulina y mantendrá una respuesta glucémica más estable. Al ingerir proteína primero, vamos a prevenir la hipoglucemia reactiva, que es lo que he estado comentando anteriormente. Si yo rompo el ayuno con carbohidratos simples, lo que ocurre es que liberamos una gran cantidad de insulina y esto lo que hace es que caiga rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Cuando caen los niveles de azúcar en sangre, hay una hipoglucemia reactiva que me produce una sensación de hambre, de cansancio y de agotamiento total que hace que yo necesite comer cada 2 por 3. Además, las proteínas me sacian más, son más saciantes que los carbohidratos. Por lo tanto, puedo estar más tiempo sin comer, manteniendo los niveles de energía de forma estable y sintiéndome bien y con energía durante todo el día, sin tener que estar ingiriendo comida cada 2 por 3 y pasando por esos puentes de energía diaria. La proteína regenera el músculo, además de que me ayuda a generar más músculo. Es decir, me ayuda a crecer músculo y a regenerar tejido muscular. Por eso es importante ingerir la cantidad necesaria de proteínas para preservar la masa muscular. Hemos hablado en otros episodios de por qué la masa muscular es importante para nuestra salud. Muy importante. Preservar esta masa muscular. Y, en definitiva, si tenemos objetivos específicos de salud como es controlar el azúcar en sangre, perder peso, perder grasa, mejorar la resistencia a la insulina, romper el ayuno con proteínas, es esencial para obtener todos estos beneficios. Ejemplos, por ejemplo, de desayuno. Bueno, pues al contrario de lo que tenemos en nuestra cabeza, como que un desayuno tiene que ser algo dulce, tipo pues un croissant, una ensaimada, un bol de cereales. No digo que no te lo puedas comer, ya depende de lo que tú quieras comer. Siempre hablamos de nutrición saludable evitando comida procesada, ¿no? Pero, y por ejemplo, comida no solo procesada, sino con grandes cantidades de azúcar. Hay muchísimos cereales que prácticamente son azúcar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muchas galletas que prácticamente son azúcar. Entonces, un desayuno ideal para evitar estos picos de glucosa y locura total de azúcar en sangre sería, por ejemplo, un yogur griego o un yogur natural sin azúcar, ¿vale? Con arándanos, con frambuesas y unas lonchitas de jamón serrano o de salmón ahumado o unos lomitos de atún con aguacate. ¿Qué me tomaría yo primero? Me tomaría primero el salmón con el aguacate o los lomitos de atún con el aguacate o el jamón con el aguacate, si quieres, y después el yogur
y después la fruta o la frutita mezclada con el yogur. ¿Qué no me tomaría? Pues no me tomaría un bol de cereales para romper mi ayuno. Ni siquiera un bol de cereales de avena sin haber anteriormente consumido proteínas. Pero yo es que siempre he mirado mi alimentación y me he cuidado y he estado pues leyendo y mirando qué es lo mejor para hacer deporte, porque he realizado mucho deporte, he competido y demás. También he tomado para desayunar mi bol de cereales. No eran los cereales azucarados del mercado, pero también he tomado mi bol de cereales con muchísima fruta y no he tomado proteínas para desayunar. Entonces, al final, lo estaba haciendo mal también. He cambiado mi desayuno, he cambiado los desayunos de mi casa, he cambiado el desayuno de mi hijo, el que también le hacía las tostadas con mermelada. Le daba galletas saludables, pero galletas. No dejaban de ser galletas, no eran las más azucaradas del mercado, pero galletas. ¿Por qué lo he cambiado? Pues lo he cambiado por una ingesta de proteínas primero, y no digo que no esté ingiriendo carbohidratos, pero estos van después. Por ejemplo, el desayuno de mi hijo de hoy ha sido 2 tostadas de jamón, haciéndole, bueno, él ya se lo he explicado, ¿no? Pero él sabe que primero tiene que comer jamón de la tostada sin la tostada. Después tiene un yogur bien griego o bien un yogur natural sin azúcar con arándanos y frambuesas. Entonces se toma el yogur con los arándanos y las frambuesas y a continuación se toma las tostadas que ya llevan el pan, los carbohidratos, con el resto del jamón. Sí come tostadas, sí come carbohidratos, sí come fruta, pero primero ingerimos las proteínas, ingerimos las grasas que provienen del yogur y después ya ingerimos los carbohidratos. Por eso digo que es importante conocer lo que como, saber cómo comerlo y cómo combinarlo. No estoy hablando de eliminar por completo los carbohidratos, todo depende de cuáles sean tus objetivos, porque cada uno tenemos unos objetivos diferentes, pero hay que saber cómo combinarlos. Así que, importante romper el ayuno con proteína primero y no con carbohidratos para evitar esos picos de glucosa e insulina. Y por último, me gustaría hablar de la sobresaturación del sistema digestivo y cómo esto nos lleva a desarrollar problemas de salud. Como he estado comentando en este capítulo, la sociedad moderna está constantemente expuesta a una gran cantidad de alimentos procesados, ricos en calorías y a comidas de forma constante. Esto hace que sobresaturemos el sistema digestivo y que no le demos tiempo a nuestras células a regenerarse, a eliminar toxinas y, en definitiva, a nuestro cuerpo a descansar y a someterse a ese proceso de autofagia que va a aportarnos beneficios saludables. Esta sobresaturación del sistema digestivo nos puede llevar a problemas como la resistencia a la insulina, la inflamación crónica, el aumento de peso y el desarrollo de ciertas enfermedades. Por eso, el ayuno intermitente nos va a ayudar a reducir la carga en el sistema digestivo, permitiendo que éste descanse y se repare. En conclusión, el ayuno intermitente es mucho más que esta moda que existe actualmente pasajera. Es una poderosa herramienta para mejorar nuestra salud desde dentro. Al alternar entre periodos de alimentación y no alimentación, nuestro cuerpo puede desencadenar mecanismos de regeneración y mejorar nuestra salud en general. Sin embargo,
Y como siempre digo, es crucial tener en cuenta que a la hora de realizar cualquier cambio en nuestro organismo, tenemos que hacerlo de forma progresiva y siempre bajo la supervisión de un profesional. Así que, sin más, cierro este capítulo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, espero que hayáis aprendido un poquito más y nos vemos en el siguiente. Y para finalizar, darte las gracias por escucharme una vez más. No te olvides de suscribirte a mi canal y recuerda, sin salud no hay futuro.